¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un video que realmente disfruté muchísimo hacerlo, que vendría a ser como una remake, una versión mejorada a uno de mis primeros videos donde les mostré cómo cantear o rectificar madera con sierra de mesa haciendo una simple plantilla. Bueno, hoy te traigo una versión no solamente mejorada, creo que hasta definitiva, con una plantilla que no solamente te va a permitir cantear o rectificar madera, sino que la versatilidad de cortes y de cosas para hacer es muy grande y además te va a permitir poder hacer diferentes trabajos en una sola plantilla. Así que bueno, espero que les guste y espero que lo disfruten como lo disfruté yo al hacerlo. Así que bueno, si les parece, hacemos la intro y vamos al video. Bueno, para realizar esta plantilla utilicé dos sobrantes de fenólico o triple A, como lo llaman en otros países, que encontré. Y también utilicé un listoncito de madera que me servirá de guía para poder deslizar en la sierra de mesa. Como este retazo, que es el que voy a utilizar de base, no está completamente rectificado, lo que voy a hacer como primera instancia es armar la base junto con la guía para poder rectificar y escuadrar ese retazo de madera. Para realizar las mediciones finas voy a utilizar este calibre o pie de rey, ya que necesito que la guía, el deslice, sea lo más exacto posible para poder conseguir, obviamente, cortes lo más exactos posibles. Para lograr un seteo lo más escuadra posible, me voy a ayudar de estas plantillitas que hicimos hace unos videos atrás para poder cortar el listón lo más escuadra posible. Hago la comprobación y veo que el listón ingresa sobre la ranura muy exacto, lo que estoy buscando. Ahora tomaré la medida de la profundidad o la altura que tiene que tener el listón y lo voy a dejar a 1 milímetro más alto de lo que me está indicando el calibre. Ahora que ya tengo el listón cortado a la medida que estaba buscando, lo que voy a hacer es colocarlo sobre la guía, voy a encolar, le voy a poner lo que va a ser la base de la plantilla encima, le pondré peso para que pegue, lo dejaré un rato que asiente y luego lo sacaré y atornillaré. Mientras espero que encole, voy a aprovechar que voy a tener un ratito para tomarme un café en esta taza térmica hermosa que me envió la gente de Wallace Sublimación. Así que bueno, a tomar un café, a estrenar
la taza y más tarde seguimos. Ahora que la cola ya asentó entre lo que es la guía y la base, procedo a atornillar para darle un refuerzo aún mayor y luego pasaré a rectificar, en prolijar y a escuadrar lo que es esta plantilla, que justamente es una de las funciones que tendrá. Luego de rectificar uno de los lados de la plantilla, podemos comprobar que el resultado es completamente exitoso. El siguiente paso es hacerle 3 hileras a la base, donde le voy a colocar 3 tramos de este perfil denominado T-Track. Los cortaré a 33 centímetros y los adosaré a lo que es la base de esta plantilla, que la voy a colocar a 5 centímetros de uno de los lados, 5 centímetros del otro lado y otro tramo justamente en el centro. Para canaletear utilizaré la fresadora router, lo haré de varias pasadas para poder conseguir el ancho que tienen estos perfiles. No hace falta cortarlo o canaletear que queden completamente exactos, pueden tener un pequeño juego. Lo importante después es amurar y adosarlos bien a la plantilla para que cumplan su función, que más tarde lo veremos. Luego de completar la canaleta, podremos ver que la fresadora router nos deja uno de los bordes redondeados. Y lo que haré ahí es utilizar un formón y una masa de madera para poder rectificar, emprolijar y encuadrar esa parte, así el perfil puede ingresar hasta el final. De la misma forma que encuadré con el formón,
como recién lo viste, lo hice en las otras dos canaletas. Así que ahora el siguiente paso es hacer las perforaciones, luego voy a avellanar para que la cabeza del tornillo que colocaré quede lo más al ras posible y lo pegaré con cianoacrilato para darle un refuerzo aún mayor a las canaletas. Ahora que ya tengo la base completamente terminada, voy a empezar a fabricar lo que serán las prensas. Y para ello utilicé un listón 2x1 de salina que tenía de sobrante. Corté 3 tramos, 3 listoncitos chiquitos de 14 centímetros de largo. Y ahora le haré un corte tipo ondulado. Y esto es primordial hacerlo de esta manera para poder obtener un buen prensado. Para hacer estas ondulaciones me ayudé de unos tarros viejos de pintura que tenía por ahí, de diferentes diámetros, para poder hacer la forma que yo necesitaba, y con esto ahí estamos viendo cómo quedaría la forma. Una vez cortada la prensa, me voy a ayudar de escofina y lija para poder darle la terminación y la forma que necesito. Y hay que hacerlo con mucho cuidado para no pasarnos o deformar la pieza. Ahora que ya tengo la forma terminada de la prensa, el siguiente paso es generarle una canaleta, y para ello me voy a ayudar con el atornillador, con una mechita, y luego con un formón limpiaré para poder dejar la canaleta completamente lista. Y lo mismo hice con los otros dos retazos para poder generarme las 3 prensas que necesito. El siguiente paso es contar con 3 tornillos de unos 8 centímetros de largo, 3 arandelas y 3 tuercas mariposa. Cada una será un juego para cada prensa. Y es muy fácil, se coloca el tornillo por debajo de la canaleta que nosotros hicimos. A su vez, la cabeza del tornillo va a correr por el riel de los perfiles, y de esta forma vamos a poder prensar y asegurar la pieza a cortar. Bueno, ahora que ya tenemos esta pieza de muestra completamente prensada en esta plantilla, vamos a hacer la primera prueba para ver si los resultados son exactos como lo que estamos buscando. Bueno, y acá podemos comprobar que el resultado es completamente exitoso. La pieza quedó completamente rectificada, es decir, quedó completamente canteada, así que vamos a aprovecharla para generarnos una nueva pieza que la vamos a agregar a la plantilla para dar más versatilidad de cortes todavía.
A esa pieza que acabo de cortar lo que voy a hacer es generarle una canaleta justo en el centro para que puedan pasar los tornillos que les mostré anteriormente, que a su vez son los que nos van a servir para utilizar y prensar. Bueno, esta pieza ya está completamente terminada, le hice un redondeadito para que quede más lindo estéticamente y lo primero que nos va a servir es de tope para la madera que vayamos a cortar. La segunda función que nos da este tope es poder realizar cortes en ángulo o cortes inclinados con una versatilidad de ángulo bastante grande, porque inclusive si tenemos que hacer cortes de ángulos más abiertos, utilizamos las primeras dos hileras o las primeras dos ranuras. Vamos al ejemplo. Otra de las funcionalidades que nos da este tope es setear la plantilla para utilizarla como si fuera una escuadradora. Podemos ayudarnos de las prensas para fijar la pieza que vamos a cortar y si no queremos utilizar las prensas porque queremos hacer cortes en serie, amuramos directamente el tope con las tuercas mariposa y la arandela. Y por último, como vimos anteriormente, si tenemos que cortar piezas más grandes, quitamos el tope y utilizamos directamente las prensas. Y esto es lo que le contaba anteriormente. Este formato de prensas hace que inclusive estando inclinadas, prensen de muy buena forma. Y de esta forma concluye este video. Bueno gente, espero que les haya gustado el video y que les sea de utilidad sobre todas las cosas. Como les dije, disfruté muchísimo hacerlo porque sé que les estoy trayendo un video que a muchísimos les va a servir. Que les va a solventar problemas a gran cantidad de personas. Entonces eso me pone muy contento porque a veces pasa que ¿y esto cómo lo hago? ¿Y cómo puedo solventar? A veces cuando no tenemos muchos recursos. Bueno, esta plantilla te va a dar ese abanico que te hace falta para poder seguir y avanzar en la carpintería sin ningún tipo de problema. Así que bueno, si les gustó el video, los invito a que se suscriban si todavía no estás suscrito, que le den like, que compartan el video. Si tenés alguna duda, me dejas un comentario, yo te lo respondo. Y como es habitual, les dejo un video por acá y otro video por acá para que puedan seguir viendo contenido de mi canal. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.